Sí. Bueno, buenas noches. Bueno, es un honor para la Facultad de Psicología recibir aquí a Jorge Alemán, prestigioso psicoanalista argentino, radicado desde hace 40 años en España, en Madrid, por razones que huelgan decir por qué se fue hace 40 años de este país, y que retorna periódicamente para traer algunos pensamientos que nos orienten a pensar estos nuevos momentos de la historia, estos nuevos momentos en la producción de las subjetividades y estos nuevos momentos en la sociedad y en los movimientos sociales. Como todos ustedes saben, Jorge Alemán no solo es psicoanalista, es un escritor, no sé si sigue escribiendo poesía, y es el agregado cultural de la Embajada Argentina en Madrid. También es un gusto para todos nosotros recibir a todos ustedes, sobre todo a algunos que no tienen vinculación con la facultad, vinculación directa, sino que han sido nuestros egresados, recibirlos en esta casa, que vuelvan, siempre los invitamos a que vuelvan todas las veces que puedan. Queremos una facultad para todos y construida con todos. El tema de la conferencia que Jorge va a dar, bueno, nos convoca en cuestiones actuales, después de estas furiosas etapas en América Latina del neoliberalismo, con las producciones subjetivas que el neoliberalismo ha construido en todos nosotros y en todas nosotras, aún en aquellas formas de la clínica y aún en aquellas cuestiones que hacen al ejercicio y a la militancia de la política. Ya, como en muchos momentos, no alcanza solamente con pensar la política, sino que hay que pensar una ética fuerte con la que se hace la política. Me parece que estas interrogaciones que se abren en las intersecciones entre el psicoanálisis y la política nos convoca a pensar, a interrogarnos y a construir desde nuestros trabajos, desde nuestro pensamiento, desde el trabajo territorial, sobre estas nuevas subjetividades y sobre todas estas cuestiones que en los últimos 20 años han tenido tanta presencia en el campo del psicoanálisis y en el campo de las ciencias sociales, y que Jorge va a traer seguramente en algunas cosas, me imagino, y por ahí me imagino mal, que es acerca del sujeto político y el psicoanálisis y el sujeto político, ¿no? Después de haber transitado todas aquellas cuestiones que las seguimos transitando aún acerca del sujeto político, bueno, este sujeto político pueblo que propone Laclau y que entiendo que Jorge continúa, también nos abre otras perspectivas, y me parece importante que América Latina, en los movimientos que han ocurrido en América Latina en los últimos 15 años, esté marcando un rumbo en la historia de los pueblos y en la historia de una nueva gubernamentalidad. Sean bien recibidos en esta casa y muchas gracias a Jorge. Podrán ver con esta afuera, aquí yo creo.
prefiero eso. ¿Vos preferís hablar con esto apoyado aquí? ¿No? Ya está. Bueno, buenas noches. Les agradezco de verdad a todos estar aquí. Cuando venía aproximándome y veía la inclemencia del tiempo, no me imaginaba que podía encontrarme con esta sala tan llena y tan auspiciosa, así que de verdad les agradezco mucho la presencia. Quiero agradecerle especialmente a la decana, Edith Pérez, que con su hospitalidad ofrece este lugar. Además, me acabo de enterar que hemos tenido el gusto de compartir una amistad importantísima con el querido Armando Bauleo, uno de los hombres claves de la psiquiatría social argentina. Le quiero agradecer también a Florencia Santud, que se tuvo que ausentar por razones que conciernen muchísimo a su actividad. Y también, por supuesto, a Clara George Landman y a Fabiana Rousseau, que con su entusiasmo y con su impulso y con sus inquietudes me animaron a estar presente aquí. Bueno, Edith pronunció el título y yo, sobre los trabajos que he venido haciendo en estos años, voy a improvisar una serie de variaciones con respecto a ese título que nos permitan tal vez establecer una conversación entre nosotros, porque de verdad me interesa mucho escucharlos, quiero saber un poco cómo ven las cosas ustedes. Yo muy sucintamente presentaré algunos rasgos, algunos trazos de lo que es una tarea que llevo haciendo hace bastantes años. Es una tarea en la que me siento muy concernido y que está relacionada con piezas que no encajan. La relación entre psicoanálisis y política está hecha de tal manera que no hay nada que encaje bien, pero eso es lo que por otro lado me atrae. Es como caminar sobre esos puentes en las películas que eran puentes en donde se atravesaba un abismo y el puente estaba construido de una manera bastante precaria. La relación entre psicoanálisis y política tiene un puente de esa naturaleza, pero después de mucho tiempo en donde las piezas se encajaban, o de acostumbrarse a pensar con las piezas encajando, se vuelve interesante también intentar pensar con piezas que no encajan, o que por lo menos siempre dejan un resto que hace que el asunto prosiga y que merezca de nuevo ser interrogado. A la vez, no solamente se trata de piezas que no encajan, sino que hay algo todavía un poco más difícil, que es el psicoanálisis ha traído siempre malas noticias con respecto a los proyectos colectivos. Freud tenía cláusulas de reservas muy serias. Basta leer El malestar en la cultura para entender que para él no había muchas cosas que esperar de los procesos colectivos. A diferencia de los ilustrados, y Freud lo era, ninguno, digamos, de los grandes lemas de la Ilustración fueron asumidos por Freud. Para Freud, como ustedes saben muy bien, en el corazón mismo de la civilización habita una instancia que está referida al problema económico del masoquismo, que él denominó pulsión de muerte y superyo, y que no es cancelable históricamente. No hay ningún proyecto político que la vaya a suprimir. No hay ninguna estructura ni ningún proyecto emancipatorio que sea susceptible de reabsorber ese malestar que Freud vio como constitutivo tanto de la cultura como del sujeto. Eso hizo que los proyectos emancipatorios trataran de conjurar esas malas noticias, trataran de desentenderse de las malas noticias,
trataran de borrar el momento freudiano. Borrar, mientras estaba la idea de progreso, Freud insistía en lo que se repetía. Mientras estaba la idea de relaciones simétricas, Freud hablaba de disimetrías incorregibles. Mientras estaba la idea de satisfacer las necesidades, Freud hablaba de deseos. Bueno, esto hace que no solo se trate de piezas que no encajan, sino de malas noticias que se tienen que vincular con los proyectos emancipatorios y los proyectos colectivos, porque comparto la idea, es una idea que me atraviesa desde hace muchos años, que es más fecundo, es más interesante, es más apasionante pensar a los proyectos colectivos sin desentenderse de estas malas noticias, que finalmente si no retornan de la peor manera. Mejor asumir qué modo tenemos de saber hacer con eso, es decir, entender que una lógica emancipatoria, si se plantea como tal, no puede desentenderse de cómo está hecho el sujeto. Es mejor, más atrevido, más difícil, más arduo, más vinculado a lo que no encaja, pero finalmente con otro alcance, más radical, admitir la manera en que este sujeto tan molesto se puede articular con un proyecto emancipatorio. Así que están las piezas que no encajan, las malas noticias del psicoanálisis y, por último, también interrogarnos entonces sobre por qué finalmente las cuestiones que están referidas en principio al psicoanálisis, a su práctica clínica, a lo que es incluso lo más específico del discurso psicoanalítico, se ha vuelto una cuestión clave, una cuestión sumamente determinante para volver a pensar lo político. Es probable que después del horror de Auschwitz, es probable que después de lo sucedido con las revoluciones socialistas, es probable que después de los procesos de xenofobia y racismo, es probable que después de los distintos fracasos políticos de la socialdemocracia, llegó la hora de interrogarse sobre la función del sujeto en un proyecto transformador, aún siendo muy difícil responder de ello y muy difícil asumir hasta sus últimas consecuencias este problema. Bien, acabo de resumir brutalmente unas cuantas páginas de libros que he escrito, que si a ustedes les interesa, encontrarían estos razonamientos de una manera más pormenorizada y mejor argumentada. Pero yo creo que nos vamos entendiendo, así es como lo percibo. Vamos primero a la subjetividad. Es decir, es el primer término del título. Aquí hay que establecer una diferencia clave y me importaría muchísimo esta diferencia pudiera quedar patente entre nosotros y claramente establecida. Hay muchas maneras de caracterizar al capitalismo. Todo el mundo sabe que el capitalismo es una estructura mutante. Todo el mundo sabe que ya es más fácil, como lo dijo en su día Jameson, pensar en el final del planeta que en el final del capitalismo. Todo el mundo sabe que es muy difícil hoy en día entender cuál podría ser el exterior del capitalismo. Todo el mundo sabe, ya todos lo compartimos, todos lo experimentamos, de que la idea evolutiva feudalismo, capitalismo, socialismo ha quedado interrumpida, no podemos nombrar la salida, o sea, las piezas que no encajan van creciendo y se van volviendo cada vez más intensas.
Todo el mundo también sabe, los propios economistas marxistas a los que leo atentamente, que las contradicciones no terminan con el capitalismo, es decir, esa fue una impronta hegeliana, la famosa idea de Marx de que iba a haber un momento en donde el desarrollo de las relaciones sociales y el desarrollo de las fuerzas productivas iban a entrar en una suerte de coalición que iba a colapsar el capitalismo. Ahora ya sabemos que el capitalismo dispone de una astucia especial que hace que esas contradicciones e incluso sus momentos críticos sean perfectamente integrables a lo que es la expansión transversal ilimitada e indefinida del capitalismo. Por ejemplo, se habla muchísimo en Europa de crisis, pero en realidad la crisis la soportan los pueblos, los sujetos, las familias, pero no el capital. El capital cada vez está más fortalecido, cada vez encuentra nuevos canales de reproducción social. Estoy dirigiéndome, tengan presente esto, a la cuestión de la subjetividad, pero todo en esto, como en la vida, necesita sus rodeos. Hay muy pocas cosas a las que podemos ir directamente. Todo exige dar algunas vueltas. No vueltas innecesarias, pero sí las que merecen ser dadas. Entonces, este capitalismo, que podríamos caracterizar como posfordista, como postindustrial, ha también introducido una novedad escalofriante, que es que no genera ya plusvalía en la relación capital-trabajo. Así que el trabajo va desapareciendo progresivamente. Para entendernos, dado que estamos en la Facultad de Psicología, el trabajo era una suerte del nombre del padre. Era un punto de anclaje simbólico muy importante. En una biografía, lo que se llama el empleo, que no tendría por qué coincidir con el trabajo, era lo que estructuraba un relato, permitía una narración. Si tenemos que atender a esa extraordinaria epifanía de Marx, escrita en el Manifiesto Comunista, donde él dice, en un momento dado, que en la irrupción del capitalismo todo lo sólido se va a desvanecer en el aire y se hundirá todo en las aguas heladas del cálculo egoísta, dice Marx, podríamos decir que uno de los elementos de lo sólido que se ha desvanecido en el aire es precisamente la relación con el empleo. Hay muchas ciudades del mundo donde tener un empleo es casi como recibir un premio, como una lotería de Babilonia donde a alguien le tocó un empleo, y el empleo además son 2 meses, 3 meses, uno se acostumbra a ir a sitios donde no ve las mismas caras, ni ve a las mismas personas, porque existe eso que se llama la precariedad laboral, que consiste en que definitivamente hay una sobreacumulación del capital. Esto es importante, el capital no solo no escasea, sino que cada vez aumenta, pero las tasas de beneficio y los excedentes ya no son recogidos en la forma capital fuerza de trabajo, sino que se van trasladando cada vez más al sector financiero o a lo que podríamos llamar la desposición, el pillaje y el ultraje de todas las zonas periféricas del mundo. Marx tenía una idea que aquí hay que corregir. Marx tenía la idea de que había un momento violento, que era el momento de la acumulación primitiva, y que después venía un orden jurídico que iba a regular la relación capital-trabajo. Podríamos rectificar freudianamente a Marx y decir, ese momento violento perdura porque la sobreacumulación del capital no viviría si no tuviera esta capacidad de organizar distintas modalidades de desposesión. Si hay algo, y Edith hizo referencia a esto, y nos vamos aproximando al problema de la subjetividad,
que caracteriza a la formación histórica del capitalismo actual, que consideramos bajo el nombre del neoliberalismo, es que la misma ha añadido un elemento nuevo. El propio Foucault, antes de morir, ya había hablado de la biopolítica, entendiendo de que las sociedades disciplinarias habían dado lugar a algo más sofisticado desde el punto de vista del poder, que eran las sociedades de control. Es decir, esto también lo había entrevisto muy bien Gramsci, el poder no solo como algo coercitivo, como algo que nos oprime, como algo que desde afuera nos impide realizar nuestro propio ser. Esa idea del poder como opresor y exterior a nosotros es una idea que hay que atravesar, porque introdujo además un mantra que es: si nos liberamos de ese poder vamos a ser nosotros mismos y realizarnos plenamente como seres. Es entre las malas noticias de Freud, podríamos decir que eso no es así, ¿no? Entonces Foucault ya también había visto que el poder también era seductor, productor, y que no era solo disciplinario. Las metáforas disciplinarias sí están presentes en Freud, pero Foucault empieza a entender que la propia población se vuelve objeto de estudio y empieza a ser evaluada, medida, empiezan a intervenir los expertos. Cada vez que decimos que hay expertos es que no hay pueblo. Cuando los expertos intervienen, desapareció la historia, desapareció la memoria, desapareció toda la temporalidad que hace a la existencia del ser hablante, sexuado y mortal, y aparece un presente absoluto. La biopolítica pobló de expertos al mundo. Pero ahora el neoliberalismo ha hecho un nuevo viraje, que es ya no controlar los cuerpos, como decía Foucault, controlar la vida, como decía Foucault, sino que el verdadero botín de guerra del neoliberalismo es la subjetividad. Y por eso nos encontramos con expresiones como las que formuló Edith en la introducción, de la producción de subjetividad. Bueno, esta es una distinción para mí importantísima que quiero introducir. Es un hecho que hay producción de subjetividad y que el neoliberalismo se caracteriza por producir distintas modalidades. Es el modo que tiene el neoliberalismo de extender lo que Marx llamaba la reproducción social del capital. Ya no se trata de que te explota el otro, sino que uno mismo se explote a sí mismo. Ya no se trata de que la pobreza, como decía Marx, fuese la no satisfacción de las necesidades materiales, sino que en la pobreza, en el corazón de la pobreza más terrible, exista el goce de las marcas, el goce de las drogas, el goce de las armas, el goce de todo aquello que, vamos a decir, es la consigna mayor de la subjetividad neoliberal, que es ser siempre capaz de más. Ir siempre a un rendimiento que vaya más allá de mí mismo. Ser siempre alguien que esté empujado a ir más lejos de mis propias posibilidades. Y en esas producciones de subjetividad específicas y reinantes en ese régimen de dominación, pero de una dominación muy sofisticada, que llamamos neoliberalismo, podemos hablar de la figura del emprendedor, que ya el propio Foucault había vislumbrado, es decir, tratar la propia vida de uno o la vida de la relación con los otros o la relación consigo mismo en términos de una gestión, en términos incluso de una gestión empresarial, en donde además la competencia esté todo el tiempo marcando cada uno de los actos. Otra de las modalidades es la de la deuda. El capitalismo funciona como un estado de excepción. Todas las instituciones que simulan regularlo son eso, son simulacros. Es una voluntad acéfala
así además describió Lacan lo que él denominó el discurso capitalista, que conecta todos los lugares y que se extiende ilimitadamente sin que nada le haga corte. Las supuestas instancias reguladoras son nada más que disfraces al servicio de este proyecto de expansión transversal homogéneo. Entre esos lugares que se conectan no solo está la figura del empresario de sí mismo, del emprendedor. Tengamos en cuenta que cuando llamo emprendedor no es necesario tener una empresa. Uno puede estar sin trabajo y sentir todo el tiempo la presión misma. Bueno, además hay muchos discursos. Has perdido el trabajo, eso es una gran oportunidad. Aprovecha tu crisis, aprovecha este malestar para salir. Bueno, todo eso está en la lógica del emprendedor. La otra es la del hombre endeudado, la gran fábrica de hombres endeudados. Es decir, la deuda como instrumento del estado de excepción, como instrumento del golpe de Estado en el orden de las naciones y como el elemento que precisamente presiona en la subjetividad para hacer de esa subjetividad algo que siempre está en falta, algo que siempre no da la talla, algo que siempre no está a la altura de. Por eso las grandes patologías del neoliberalismo están vinculadas a la responsabilidad, es decir, a la depresión, que encubre un montón de realidades clínicas heterogéneas, y a las adicciones. Y por último, por supuesto, los imperativos de felicidad, que cada vez son más abrumantes y que están amargando a las poblaciones enteras por la obligación de ser felices, y todo el cortejo que acompaña esto de manuales de autoayuda, coach, autoestima, y todo lo que podríamos denominar los managers del alma, que son de diversos estilos y de diversas sensibilidades, y que en general tratan a este sujeto que está absolutamente deshistorizado, que ha sufrido todo un proceso de desimbolización que está muy vinculado con no haber tenido nunca una inscripción de la cual pudiera ser historia, a necesitar todo el tiempo de asesores. Hay que asesorarse para ser padre, para ser hijo, para ser exmarido, para ser amigo del exmarido, para ser amante de la ex esposa, en fin, todo, no hay ya librería en donde el espacio de la librería no esté totalmente ocupado por consejos acerca de cómo vivir lo que no se puede vivir. Bueno, esta producción de la subjetividad, esta manera en que el neoliberalismo tiene, digamos, como momento privilegiado, como lo específico, es la primera formación histórica que verdaderamente pretende intervenir sobre cómo tiene que ser el sujeto. Es la primera vez que realmente han ido a través de tecnologías, farmacologías, entrenadores, producciones mediáticas, en fin, hay una enorme cantidad de dispositivos que intentan producir subjetividad, como si finalmente hubiera habido también una gran anticipación en Lacan acerca de... Lacan en el discurso capitalista pone en el mando de ese discurso al sujeto, y a un sujeto todo el tiempo conectado con el goce. Fue una gran anticipación porque podríamos decir que el neoliberalismo es la primera formación histórica, como decía antes, que insiste en apresar, apropiarse y modelar, modular y construir la subjetividad, pero no de un modo opresivo, No, el sujeto a veces experimenta eso como realizando la mayor de sus libertades, mientras a la vez está respondiendo
a la lógica neoliberal de la producción de la subjetividad. Lo interesante, y es algo que creo que Foucault no sabe responder de esto, es por qué encuentra un anclaje todo esto. Y ahí sí es interesante regresar al texto de Freud, El malestar en la cultura. Si no estuviera esa instancia del super-yo, que fue la primera instancia que, recuerden ustedes, resumámoslo brutalmente, Freud decía, a ver, ¿cuál es la zona erógena del masoquismo moral? No le encontraba la zona erógena, hasta que descubrió que era la propia conciencia la zona erógena. ¿Y en qué consistía el masoquismo moral? Freud descubrió que la renuncia no solo no calmaba al super-yo, sino que lo volvía cada vez más voraz y exigente. Y descubrió por primera vez algo que no había tenido lugar en la historia del pensamiento, que la renuncia y la satisfacción pueden ir juntas, que se puede gozar de la renuncia misma, que el sujeto más renuncia a lo que quiere hacer o de lo que quiere disfrutar y cada vez goza más de su culpabilidad, ¿no? Por eso llega el momento de las vacaciones y se enferma, o cuando le empieza a ir un poco bien, ya las cosas empiezan a ir peor. Bueno, en fin, descubrió un circuito, descubrió un movimiento circular, Freud, que fue que una exigencia no calmaba al tribunal, no calmaba a los jueces, sino que los jueces decían, tienes que ser capaz de más, queremos más renuncia. Y uno dice, sí, pero ya renuncié a casi todo. Bueno, no, pero no ha sido suficiente. Es como hace ahora la Troika, el Fondo Monetario Internacional y Alemania, que los países del sur dicen, ya no podemos más. No, ustedes han estado en una fiesta, todos dicen, ¿en qué fiesta estuvimos? No, ustedes estuvieron en una fiesta, han dilapidado todo y ahora hay que pagar. Bueno, vale, pagamos. Sí, pero esto no es suficiente. Hay que pagar más. No, bueno, pero no, hay que pagar ahora más. Pero ahora te estamos pagando lo que en realidad nos obligaste a tomar como deuda. Ah, bueno, pero ustedes son así. Y son así, y tienen que ser así, y se satisfacen siendo así. Y esto es lo que está menos pensado y podríamos, para culminar esta secuencia en donde he hablado de la subjetividad, decir que el anclaje libidinal de esa subjetividad es lo que el propio Freud había descubierto en la relación entre el super-yo, la renuncia y la pulsión de muerte. Es decir, estar siempre en una instancia que nos supera, que nos sobrepasa y en donde la renuncia no vale como dique, no vale como barrera. Es una cosa que aun que los managers, los gurúes y los profesores de la autoestima digan que eso tiene que ver con el deseo y con ser uno mismo, en realidad alimentan al monstruo del super-yo que la fábrica de emprendedores, deudores y de felices e infelices a la vez el neoliberalismo genera. Bueno, esto hay que distinguirlo, esta es la diferencia primera que yo quería transmitirle, de lo que considero que es un hecho político. Es mi manera de traducir en mis textos sobre la izquierda lacaniana, sobre soledad común, la fórmula de Lacan, el inconsciente es lo político. Hay que distinguir la producción de subjetividad del sujeto, del inconsciente, de la existencia hablante, sexuada y mortal que surge en relación a la lengua. Si no se distingue esto, y les aseguro que es una confusión muy frecuente en el campo de las ciencias sociales y en la filosofía, sobre todo en la línea, en la secuencia de Foucault, Deleuze, Toni Negri, de confundir la producción de subjetividad del neoliberalismo con la subjetividad misma. Entonces el crimen es perfecto. Es decir, si realmente es una discusión que tuve con un amigo ahora en el foro de Tucumán que intervino, donde también decía que somos hablados por la televisión y que los medios manipulan nuestras cabezas y estamos programados. Esto es verdad, pero si concedemos que esa es la palabra última del sujeto, no hay nada que hacer, le hemos regalado al poder todo. Es decir, si Marx dijo
que todo lo sólido se desvanece en el aire, no podemos competir en revolución con el capitalismo. En realidad lo que tenemos que discutir es lo que merece la pena ser conservado. El proyecto emancipatorio es conservador. La izquierda lacaniana es conservadora, no en el sentido de los reaccionarios, sino que tratamos de discutir todo aquello que no sea susceptible de ingresar en la lógica del capital. Y el sujeto que emerge en la lengua, el sujeto del inconsciente, es precisamente una instancia que el capital no puede todavía integrar, si no su crimen sería perfecto. Si le regalamos la subjetividad a la producción neoliberal, ha triunfado la deshistorización, ha triunfado la desimbolización y no tenemos distingo político de política, pero eso sería otra cuestión, no tenemos el hecho político constituyente e instituyente que da lugar a las distintas prácticas. Así que esa es la primera diferencia que quiero presentar, que es la producción de la subjetividad y el sujeto. El sujeto, por definición, no puede ser jamás producido. Todo lo que es producido pertenece a la lógica del capital. Si hay algo interesante que tiene el sujeto del inconsciente, y por eso el neoliberalismo no eligió al psicoanálisis como su paradigma, es que el inconsciente no es producible. No puede ser producido como una mercancía. Siempre hay una buena y una mala noticia. La buena noticia es que en ese sujeto del inconsciente hay un obstáculo al circuito del capital. La mala noticia es que ese sujeto del inconsciente no es un ser autónomo como le hubiera gustado a los kantianos. Está atravesado por identificaciones, se identifica a amos que van en contra de sus propios intereses, es capaz de apoyar justo lo que lo va a matar. O sea que la cosa no es simplemente decir, encontramos el punto exterior de la producción de subjetividad y ya está todo resuelto. No, es más complejo. El sujeto del inconsciente es lo único en lo que nos podemos apoyar por la siguiente razón, porque su cualidad más determinante es que no está del todo nunca representado. Está hecho de tal manera que, como está hecho en relación al discurso, no hay nunca forma de que el sujeto se sienta representado del todo. Llamamos sujeto del inconsciente a ese sujeto que nunca está en su casa, que nunca se encuentra del todo representado, a diferencia de las producciones de subjetividad, de autoayuda, etcétera, etcétera, que le buscan la casa a medida a la subjetividad. Mientras que en el sujeto del inconsciente habría que desarrollar todas las lecturas de Lacan al respecto, pero lo que podemos, por lo menos entre nosotros, acotar y señalar es que está construido de tal manera que ninguna representación le cabe. Siempre entre la representación y el sujeto hay algo discordante. Es el gran problema de la política. Viene, por ejemplo, en España el 15M. Gritan todos, no nos representan, que era más o menos un equivalente del que se vayan todos de aquí. Pero inmediatamente no nos representa, entonces, ¿qué nos representa? ¿Yo me represento a mí mismo? No, porque entonces entramos en el colmo del individualismo, es decir, creo yo que soy capaz de representarme integralmente, ¿no? Pero ¿acepto que me represente una estructura? Bueno, solo lo puedo aceptar en la medida en que entienda cómo es la lógica, que nunca ninguna estructura me va a representar del todo, porque si no al segundo día ya le estoy reprochando a la estructura que no me está representando bien. Es decir que es un grave problema político este modo en que el sujeto se constituye. Es decir, se constituye de tal manera que hay siempre una encrucijada entre la representación y el sujeto. La segunda cuestión que planteo para culminar, para conversar entre ustedes, es que una vez que he hecho una descripción del capitalismo, de la producción de la subjetividad y el sujeto, ahora entro en otra distinción entre capitalismo y hegemonía,
nombró a Ernesto, a mi amigo Ernesto Laclau, y aquí tengo una pequeña diferencia con él porque se suele hablar de la siguiente manera, se dice la hegemonía neoliberal, la hegemonía capitalista y las experiencias contrahegemónicas. Yo sostengo que el capitalismo no es una hegemonía, es un poder, porque el capitalismo, a pesar de que todo el tiempo apela a lo diferente, en realidad es siempre el retorno de lo mismo. A pesar de que habla de la novedad todo el tiempo, impide la emergencia de lo nuevo. El capitalismo es una homogeneidad que se expande transversalmente, donde todos sus lugares, como dije antes, están conectados y donde lo que se pretende es que todo sea representable. Si hay algo que caracteriza tanto a la técnica en el sentido heideggeriano como al capitalismo en el sentido de Marx, es que todo concurra al campo de la representación, que la mercancía se adueñe de todo el campo de la representación e incluso de la vida. Mientras que la hegemonía sigue los mismos pasos que planteé antes con la cuestión del sujeto, es decir, la construcción de una lógica hegemónica, de una articulación hegemónica, surge cuando hay una serie de demandas populares que las instituciones no pueden satisfacer. Cuando esas demandas populares no son satisfechas institucionalmente, empiezan a ingresar en una cadena equivalencial que nunca las borra en su singularidad, es decir, que nunca las representa de manera exhaustiva. Lo que Ernesto llamaba una situación populista, en donde se exigía que se constituyera esa cadena equivalencial gracias a que el antagonismo que atraviesa todo marco social produce un nosotros y ellos, es decir, sin el trazado de una frontera antagónica no hay cadena equivalencial. La condición es la heterogeneidad. A diferencia del capitalismo, que está dominado por la homogeneidad, la condición de lo hegemónico, a diferencia de lo que nos dicen los medios, ustedes la hegemonía, y trata a la hegemonía como si fuera una voluntad de poder, cuando en realidad es una experiencia de radicalización de la democracia, porque es tratar todo el tiempo con lo heterogéneo y con lo que no puede ser representado. Si uno lee, por ejemplo, la razón populista, el punto de partida es que el discurso nunca puede representar totalmente a la realidad y que toda representación es entonces hegemónica. Hegemónica quiere decir que lo total nunca es representable. De hecho, parafraseando a Lacan, el propio Ernesto toma una fórmula que dice la sociedad es imposible. ¿Por qué? Porque no hay ningún discurso que la represente en su totalidad. Si hubiera un discurso que la representara en su totalidad, como por ejemplo quieren los liberales, que quieren imaginar una sociedad donde se delibera entre sujetos racionales, eso atravesó distintos campos políticos, la idea de ciudadanos que deliberan racionalmente y se comunican entre sí sus problemas, ¿no? Eso es imposible. Es decir, la manera en que está construida la sociedad sigue la de la lógica del discurso, sigue la misma lógica que la de la constitución del sujeto, y por lo tanto la hegemonía siempre es fallida, inestable, está perforada, es frágil y abre, y con esto voy culminando, un serio interrogante sobre el proceso de emancipación. Nunca he querido participar de emplear al psicoanálisis como un gran argumento lúcido con respecto a los proyectos colectivos que derive en un argumento cínico del tipo, bueno, ya sabíamos que todo termina en lo peor, ya sabemos que lo colectivo siempre termina arruinando todo. Por el contrario, me ha parecido siempre, y esta es mi apuesta, que el psicoanálisis es el modo en donde las lógicas colectivas pueden encontrar una reformulación distinta. Una de ellas es en pensar entonces cómo serían las superficies de inscripción emancipatorias y cómo las hegemonías, porque no hay modo de que emerja una voluntad popular, no hay modo de que aparezca un pueblo, salvo que ese es el populismo de derecha, que cree en el pueblo
como una esencia inmutable que el extranjero viene a menoscabar. Eso hay que diferenciar. Allá juegan mucho con los populismos como si fueran todos lo mismo. No es en absoluto comparable la extensión de una cadena equivalencial porque se ha hecho cargo de demandas que las instituciones no podían absorber y entonces se ha establecido de manera inestable y contingente una equivalencia entre los excluidos, las mujeres maltratadas, los que se han quedado sin su casa y han ingresado a un mismo campo popular y han constituido una subjetividad que podemos entender como un pueblo, a la idea de un pueblo ya formulado como una esencia que está amenazado por los extranjeros que van a venir a alterar esa identidad fundamental. Eso es Marie Le Pen. Y esa es la diferencia entre los socialdemócratas y los liberales. Utilizan el populismo como si fuera todo lo mismo y dicen ustedes son como el Le Pen de Francia al populismo que ahora acaba de emerger en España de manera incipiente, digamos. Pues esta distinción es muy importante. Pero bueno, la diferencia clave que yo quería establecer es entre la producción de la subjetividad y el sujeto y la otra, entre el poder y la hegemonía. Me parece que son términos que se suelen muchas veces solapar, muchas veces confundir y que es muy interesante para seguir elaborando estas piezas que no encajan bien, para seguir trabajando en estos horizontes, hacer valer estas distinciones. Es decir, el discurso del capital es un dispositivo, un funcionamiento y un poder, mientras que la construcción hegemónica es la emergencia de una voluntad colectiva popular, que además no tiene reglas. Y con esto culmino porque está la palabra Latinoamérica y las experiencias latinoamericanas recientes lo han demostrado. Estamos haciendo el duelo de la palabra revolución. La revolución sí tenía reglas porque concebía que las contradicciones del capitalismo se cumplían bajo leyes científicas de manera inexorable y que además había un sujeto que por su inscripción endógena en el aparato productivo estaba predestinado a realizar la revolución. Ese sujeto además era una fuerte impronta hegeliana en Marx, era el proletariado que realizaba históricamente el proyecto revolucionario hasta el punto de disolverse a sí mismo como proletariado y transformarse en universal, o sea que era ya la desaparición de la política. En el comunismo no había ninguna hegemonía, todo era representable de nuevo. Cuando todo es representable está el totalitarismo asegurado. Ahora vivimos en el todo representable del capitalismo neoliberal, pero todas las veces en donde se ponga en juego una lógica donde todo es representable, las cosas terminan mal. En este caso no tenemos ninguna ley histórica. Los proyectos emancipatorios se valen de ciertos saberes en reserva. Cada experiencia histórica tiene algo que descifrar. Yo lo denomino en mis textos saber en reserva, que son esos momentos de irrupción de la voluntad popular colectiva, son los momentos igualitarios. Gracias a esos momentos, la historia no es la pesadilla de los campos de concentración. Si no fuera por esos momentos, la historia no es otra cosa que un suceder de atrocidades. Si tenemos que responder por qué la historia no es solo un suceder de atrocidades, tenemos que pensar que hubo esas irrupciones igualitarias y lo interesante es que no estuvieron producidas por ninguna ley. No fue porque las contradicciones llevaban necesariamente a esa irrupción igualitaria. No, fueron contingencias. O sea que otro problema que se introduce acá, si diferenciamos el poder del capital de la hegemonía, es la importancia de lo contingente, la manera en que lo que es imposible transitoriamente se cancela y una contingencia lo hace irrumpir.
yo creo que esto es la señal de que yo debo culminar aquí, y entonces les agradezco mucho que me hayan prestado atención y me hayan escuchado. Muchas gracias. Hasta los perros. Rodrigo. Rodrigo. Bueno. Bueno, abrimos un espacio para preguntas, observaciones, comentarios, para lo que se les ocurra, para ocurrencias también respecto a esta... Me parece que es como muy ampuloso hablar de conferencia, me parece que ha sido una coloquial conversación que ha establecido Jorge Alemán, así que, bueno, queda abierta la posibilidad de este intercambio. ¿Vos harías el favor de ir alzándole el micrófono a la gente? Bueno, a mí me interesaba preguntar sobre esta articulación entre el proyecto emancipatorio o proyectos emancipatorios y la posibilidad del psicoanálisis como herramienta para pensarlos y para la acción. Bueno, como tuve la oportunidad antes de hablar con Fabricio, antes de ingresar aquí, probablemente el psicoanálisis no hubiera intervenido mucho en todos estos asuntos si se hubiera mantenido una idea que yo recuerdo que estaba muy presente en los 70, de que la historia tenía un sujeto asignado, de que había una historia que era la historia de la lucha de clases, de que esa ley se cumplía inexorablemente, la podíamos retardar, pero se iba a cumplir. No había forma de detener la historia, se podía uno, vamos a decir, confundir con la opción política, pero la historia se iba a cumplir. Bueno, esto quedó suspendido y se abrió entonces una fuerte interrogación sobre cómo es el sujeto, cómo es la participación del sujeto en la historia, ¿no? Entonces, hay un aspecto que a mí me parece muy importante en la experiencia analítica y que se vincula con los proyectos emancipatorios. El sujeto, cuando va a la cura analítica, hay lógicamente, así es como está hecho el sujeto, una historia que lo antecede. Ha caído sobre él con todo el peso lo que han todas las cosas ridículas y absurdas y sórdidas que han sucedido en las generaciones que lo han precedido. El sujeto ha sido bien esperado, deseado, rechazado, negociado, prometido a determinados ideales, no querido por nadie, aceptado, no aceptado. Bien, sin embargo, y esto es crucial, no podemos decir que el sujeto sea el resultado solo de eso. Hay siempre una brecha. El sujeto no se agota en todo aquello que lo ha determinado. Hay un instante de decisión, hay una elección, forzada por supuesto, no es una elección como el que se sienta a elegir entre la botella o el vaso, pero sin embargo hay un instante que decimos que no puede, aún siendo el sujeto ese que ha sido determinado por todas esas historias, aún no pudiéndolas eludir, siempre tiene la posibilidad de hacer algo con ellas.
Es decir, el sujeto no se puede presentar como diciendo, mira, la verdad, yo soy el resultado de que no me quiso mi mamá, me torturó mi padre, me tiraron a la zanja, luego me recogió una familia de sádicos y luego me echaron a otro país. Lo puede decir, pero lo que nos interesa es, ¿y con eso qué hiciste? ¿Qué es lo que inventaste con eso? Bueno, esta brecha, que para mí es la diferencia también entre un acto instituyente y una institución, me parece clave y procede del psicoanálisis. El psicoanálisis, a diferencia, digamos, de las teorías en boga, rechaza, contrariamente a lo que muchos creen que es el psicoanálisis, las metafísicas deterministas. Es decir, hay siempre un instante de la decisión ineliminable que hace que la contingencia vuelva a tener un lugar. Si no, el sujeto sería el calco necesario de las determinaciones que recibió en su vida, que no digo que no pesen, pero llamamos sujeto a algo que se sustrae, que no solamente está alienado a todas esas determinaciones, sino que también tiene la posibilidad de separarse. No se separa rechazándolas, por supuesto, ni ignorándolas, pero sin embargo, esa brecha, si queremos imaginar la emancipación por fuera del mantra de hay una fuerza exterior que me impide ser lo que yo quiero ser, pero si esa fuerza no existiera, yo sí sería quien quiero ser, si la problematizamos de verdad, ¿no? Me parece que este aspecto, por ejemplo, del psicoanálisis, y hay otro aspecto que también me atrevo a decir, que es importante para pensar en el proyecto emancipatorio, que el psicoanálisis te enseña a que no hay nada más importante que uno y que a la vez uno no importa mucho, y que las dos cosas tienen que ser así. Es decir, uno no es en absoluto importante, y a la vez no hay nada más importante que uno. Es contradictorio, pero sin embargo hace también la cuestión del proyecto emancipatorio, porque finalmente la singularidad es eso. Buenas noches. Buenas noches. Yo lo escuchaba porque, bueno, desarrolló, digamos, como muchos puntos por ahí para conversar, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo como usted dice en uno de sus libros, aquello que el psicoanálisis puede enseñarle a la política. Usted marcó muy bien esas direcciones que tienen que ver con el sujeto, un sujeto en falta y precisamente la contingencia. Me parece que por ahí nosotros podemos situar como muchos cambios en lo social se filtran ahí a partir de determinadas contingencias. Lo que le quería preguntar a partir de esto, si podría decir algo más, si podría profundizar un poco más, teniendo en cuenta, digamos, precisamente esta noción del sujeto que introduce el psicoanálisis y las lógicas colectivas. Estoy de acuerdo, me parece que cualquier lógica colectiva que tenga en cuenta estos elementos que introduce el psicoanálisis se ve forzada a redefinirse. Pero también ahí hay como un punto de tensión o un punto de contradicción, por decirlo de alguna manera, es que se sitúa precisamente en que muchas veces las lógicas colectivas expulsan lo singular de cada sujeto. Es decir, si pensamos por ejemplo en las masas, tal cual las trabajó Freud, vemos que es imposible sostener, digamos, la inscripción del sujeto tal cual lo plantea el psicoanálisis por precisamente el forzamiento a la identificación a la cual nos convoca una masa de ese tipo. Entonces, mi pregunta va por eso: ¿cómo pensar la relación entre lo singular y lo colectivo? Otra conferencia.
Bueno, sí, efectivamente, como dice aquí Edith, sería otra conferencia, porque es una muy buena ilustración de las piezas que no encajan. No hay ninguna garantía de que no suceda esto. La tendencia a que lo colectivo sea absorbido por la psicología de las masas y el análisis del yo es permanente. Yo me atreví a construir una expresión, soledad común, porque primero me interesó introducir lo común como un problema. No pertenece a la tradición analítica, pero me parecía indispensable. Y me interesaba diferenciar lo común de lo homogéneo. Lo común no es para todos lo mismo. Y también me interesaba diferenciar a lo común de lo equivalencial, porque la equivalencia es la de la mercancía. Entonces, el trabajo que hice fue vincular lo común con lo femenino, en el sentido de que Lacan habla del no todo. ¿Por qué? Porque verdaderamente lo que tenemos en común es lo que no hay. No tenemos en común que somos hincha de Boca o de River, no son las identificaciones. Lo que verdaderamente tenemos en común es aquello que nos ha constituido como existencias hablantes, sexuales y mortales, que para Lacan son fundamentalmente tres cosas: que no hay relación sexual, que no hay otro del otro, es decir, que no hay metalenguaje, o sea, que no hay ninguna garantía de ningún proceso histórico, no hay relación sexual, quiere decir, en términos políticos, que tampoco hay un sujeto que siempre sabe lo que va a hacer con sus actos, ¿no? Y que no hay universal que no se sostenga de una excepción, es decir, que en general el pensamiento tiende, es como una ley de hierro, a paratodear, a pensar siempre en totalidades y en excepciones. Lo interesante del no todo de Lacan es que no tiene límites. Me pareció un ámbito interesante para pensar el problema de la igualdad. Entonces, soledad común es algo que no podemos producir técnicamente, no es tampoco un colectivo que se ha puesto de acuerdo, sino que es un conjunto abierto, inconsistente e incompleto de singularidades que de golpe actúan juntas en una práctica y se produce lo que podríamos llamar un acto instituyente. Ese es el momento en donde para mí hay una ruptura con la psicología de las masas. Lo único que puedo decir de esto es que yo he participado de momentos donde experimenté la soledad común, no era psicología de las masas. Yo participé en Argentina de acontecimientos y episodios colectivos, se podrían describir así, pero no estaban bajo la forma esa de hipnosis, psicología de las masas, alienación al líder. Entonces me interesa ese momento, que como usted dice muy bien, se puede apagar y sofocar muy rápidamente en el movimiento mismo de la masa. Todo lo que estamos hablando desde el punto de vista, cuando nos interesa la emancipación, está siempre a punto de naufragar. Ya no hay nada que... ese es el duelo un poco del que hablábamos antes por la revolución, ¿no? Antes la revolución ganaba invicta. Sus escollos no eran más que no aceptar la ley de la historia, porque la historia era la historia de la lucha de clases. Pero ahora los antagonismos pueden ser llevados para cualquier lado. Ni siquiera la inscripción, como dije antes, de un trabajador, en el caso en donde todavía existen los lugares en donde se mantiene el vínculo capital-trabajo, que son lugares que, como dije antes, se van extinguiendo, es suficiente para pensar esa transformación, porque el trabajador no es suficiente con que sea explotado. Es muy importante que desee dejar de serlo. Y eso ya introduce un momento de sustracción de la masa. Pero si es un momento de la sustracción que es pura soledad, no sirve. Tiene que ser una soledad que a la vez encarne algo común. Pero tampoco puede ser un común que elimine la soledad, porque entonces ya estamos en la cancha de Boca.
Yo soy de Boca, lo digo con todo el respeto, ¿no? Y con todo el respeto a los actuales campeones. Bueno, Jorge, un par de preguntas, quizás viniendo desde el espacio de la comunicación, donde apreciamos mucho tus intervenciones. De hecho, ahora, como mencionaste al comienzo, con Clara y con Fabiana van a estar dictando un curso sobre estos temas. Y retomando un poco algo que creo que era común, digamos, entre lo que planteaban Edith y vos, que era esta relación entre psicoanálisis y política, y el psicoanálisis y el sujeto político, ¿no? Dos preguntas, ¿qué preguntan? Dos percepciones, o me interesa... Sí, tus lecturas. Sí. La primera es respecto de esto que vos decías, las piezas que no encajan como un motor, ¿no?, de la intervención, sobre todo pensando cuáles son tus experiencias, habiendo sido tan relevante en estas discusiones sobre los usos del psicoanálisis en la teoría y en la teoría política. ¿Qué experiencias se dieron, ¿no? Estas discusiones a lo largo de los años vos has sostenido con Badiou, con Negri, con Jameson, con Zizek, con el mismo Ernesto. Y quizás en el marco de lo que planteaban los compañeros atrás, esta cuestión de las malas noticias dentro de las piezas que no encajan, que no son una mala noticia, que es que bueno, en algún momento, no sé si tenés ganas, quizás no sea el momento, indicaste respecto de la propuesta de Ernesto un par de diferencias, ¿no? Una tenía que ver con el concepto de dislocación y la otra con el concepto de goce, como estos procesos de transformación. Sí. Sí. No sé si tenés ganas de hablar. Apasionante, no, es otro seminario, podemos quedar... Yo pensé que me quedaba dentro. No, es una muy buena apreciación, Fabricio, es decir, o sea, en primer lugar rápido, porque sé que ustedes, lo de los filósofos los usos del psicoanálisis que has planteado, en efecto, yo creo que el que más insiste en las malas noticias soy yo, porque será porque soy psicoanalista y me psicoanalicé toda la vida. En el caso, por ejemplo, de Badiou, él, como discípulo de Lacan y como comunista, toma de Lacan la oposición entre la verdad y el saber, es decir, la verdad irrumpe como un acontecimiento que no estaba previsto por la situación del saber. Pero a la vez también toma la idea de que el sujeto es un lugar vacío, que no tiene una sustancia, y a la vez también toma todas las críticas de Lacan al sujeto cartesiano, y a la vez también toma la noción de real de Lacan, en fin, es un lacaniano que ha leído, es un filósofo que ha leído seriamente a Lacan. Pero sin embargo, hay un principio, y creo que ahí no es casual la aparición de San Pablo en la obra de Badiou, hay un principio fideísta, que es la fidelidad al acontecimiento, es decir, de golpe al sujeto le sucede un acontecimiento y él se incorpora, y de ese modo dice Badiou que accede a la eternidad, deja de ser un animal, al acontecimiento que lo ha atravesado, se hace él mismo, encarna el acontecimiento, ¿no? Claro, de esta manera Badiou se desentiende de todo tipo de organización política, y por eso él en su día me dijo que para él era lo mismo Sarkozy que Chávez. Para él, donde está el Estado, los proyectos, por ejemplo, los proyectos políticos latinoamericanos, salvo su comandante Marco, no le gustó ninguno, porque todo el tiempo es el acontecimiento. Pero el problema es, como en el amor, está el encuentro amoroso y después ver cómo se organiza la permanencia. Porque, ¿cuál es el problema? No es que uno tenga un gusto conservador por la permanencia, pero es que resulta que de ese encuentro no se averigua nada si no hay permanencia. Y ese es todo el lío. Y con lo político pasa lo mismo. Está el acontecimiento, pero si no está aquello que lo constituye, entonces veo en Badiou cómo lo resuelve con una hipótesis. Ahí se le ve
el costado, te diría, él mismo lo admite, es una idea reguladora kantiana, la hipótesis comunista. Pero no hay ni una palabra acerca de cómo eso se construye, ni cómo emerge, ni cómo... En el caso de Negri, que le presta mucha atención a la subjetividad y que además termina su libro Imperio hablando de Francisco, casualmente. No de este nuevo, sino del Francisco histórico, ¿no? Él piensa, él sí tomó lo de lo común, pero sigue pensando una idea bastante parecida a la de Marx. Piensa que toma la expresión de Marx, General Intellect, y piensa que hay una inteligencia cooperativa provocada por las redes que se le escapa al capital. Hay un momento en donde el capital no va a poder controlar lo que se desplaza entre las redes. Hay una cooperación intelectual que va a generar un campo común que el circuito de capital ya no va a poder confiscar. Por lo tanto, también es un enemigo del Estado, Negri. Es la idea de que el Estado y es verdad, tienen razón, el Estado, decía, así como Adam Smith decía que la mano invisible del mercado, hoy en día el Estado es la mano del capital, y eso es una cosa que es cierta, donde está el Estado tenemos un problema. Pero la idea que tiene él de que estas redes es una idea que sigue la misma lógica que la de Marx, el desarrollo de las fuerzas productivas, ahora en este caso las redes tecnológicas, van a llevar un día a donde todos los que se están haciendo selfies, escribiendo Facebook, intercambiando Twitter y eso, van a construir una especie de cooperación universal que el capital no va a poder. Por ahora no parece que ocurra eso. Es decir, no da la sensación de que haya una multitud emergente que sea la heredera de aquel proletariado. Lo que se ve es la extensión del imperio, ¿no? Lo que se ve es que el talibán acaba de degollar a una persona y hace así y se hace un selfie. Así que bueno, está ese tema. Y después estaría el tema que has evocado muy bien, que es Ernesto, que tiene un talento teórico extraordinario, porque hay que ver que todos los pensadores europeos tenían como núcleo de sentido último el mayo del 68, y Ernesto tomó los movimientos nacionales y populares de Latinoamérica y organizó una cosa de un impacto enorme en Grecia y en España. Y además de una gran seriedad teórica, porque la arquitectura teórica de la obra, sobre todo de la razón populista, es muy fina, es capaz de articular, por ejemplo, el ser heideggeriano, la clase hegemónica gramsciana y el objeto lacaniano. Es un trabajo en filigrana muy serio, que yo recomiendo leer. Es verdad que Ernesto reduce toda la temática del goce, se desentiende de ella, y el objeto A queda como el resto indecidible que le permite a él pensar como algo absolutamente particular se eleva, ¿no?, a la categoría del universal imposible, ¿no? Pero bueno, he escuchado muchas veces lacanianos que le reprochan esto a Ernesto, pero Lacan hacía lo mismo. Lacan también tomaba de los filósofos lo que convenía. O sea, yo me ocupé durante muchos años de ver cómo era Heidegger funcionando en el discurso de Lacan, y me di cuenta que lo que retenía Lacan de Heidegger, a Lacan nunca le interesó hacer una lectura hermenéutica, exhaustiva, filológica. Lo que le vino bien, sabía abrir en la página adecuada. De Marx tomó una cosa sobre la risa del capitalista y no hizo una lectura de Capital así exhaustiva. Así que ese reproche, es cierto que hay un punto débil para mí, yo insisto en las malas noticias, que él habla de las demandas insatisfechas. Pero hay un problema con las demandas insatisfechas, que es, yo le insistí en este tema, Ernesto, que la demanda habla del idioma del otro, y que una demanda la tenés que hacer pasar, ¿no? Y lo que también puede pasar, si tenemos en cuenta el goce, es que a la demanda le guste quedarse insatisfecha. O sea que las demandas insatisfechas, o sea, el mérito que tiene Ernesto es que en vez de tomar al grupo como unidad mínima, su punto de partida es la demanda. Es decir,
parte de la singularidad más radical, una demanda que no es satisfecha. Es verdad, pero habría que ver, hay una dimensión de la demanda que no, cuando se liga a la pulsión, que no tiene por qué prestarse a la extensión de la cadena equivalencial. Ahí hay un problema. Por eso Ernesto privilegió mucho la retórica y se desentendió un poco el goce. En fin, el psicoanálisis es una máquina de generar tensiones y problemas dentro de los discursos que lo han tomado, pero lo interesante es que ha ocurrido una cosa, que es que así como después de la Shoah, del Holocausto, todos los grandes pensadores marxistas como Benjamin, Adorno, tuvieron que mirar hacia Freud, hoy en día los pensadores actuales de la emancipación han tenido que mirar hacia Lacan. Eso es en sí mismo bueno y no podemos estar todo el tiempo molestándolos diciendo, pero Lacan no decía esto, porque después Lacan dijo en el seminario 24 lo contrario de lo que dijo en el seminario 21. Bueno, tienen un derecho a apropiarse de Lacan como ellos quieren, y en todo caso a uno le puede interesar ver si, no para molestarlos a ellos, si puede haber cosas de Lacan que todavía iluminen mejor lo que ellos han generado, ¿no? En cuanto a ellos tres, que tuve la suerte de conversar o de debatir en distintas ocasiones, creo que Ernesto tuvo el mérito de que su discurso se encarnara en realidades políticas concretas en varios países de Latinoamérica, en Grecia y en parte en España. En los otros casos no hay constancia. A Negri le interesó mucho el momento asambleario del 2001 aquí, después ya empezó a pensar que esto era un keynesianismo desarrollista, y a Badiou, mientras esté el Estado en el medio. Pero claro, los países como los nuestros no pueden prescindir del Estado. Es decir, el Estado es un campo de batalla absolutamente determinante en la construcción hegemónica. Es decir, eso es los europeos, que el Estado, claro, es todo una maquinaria de hierro que controla todo. Pero ahora ya están empezando a descubrir otra cosa, de todas maneras, porque como la derecha era conservadora, no era neoliberal. Pero ahora que se han vuelto neoliberales, empiezan a descubrir que finalmente hasta los propios radicales marxistas empiezan a darse cuenta que el Estado es importante, porque ahora que lo están desmantelando de verdad, es decir, eso no lo habían visto. Todos los teóricos decían, no, si está el Estado no va a haber ninguna transformación importante, pero ahora que ven que al Estado lo están destruyendo, empiezan a decir, ¿y cómo? ¿No hay más seguridad social? ¿Cómo no va a haber más jubilaciones? O sea que ahí Latinoamérica se ha vuelto, digamos, como un horizonte de reflexión muy importante, ¿no? Esperemos poder seguir sosteniendo ese horizonte, ¿no? Por allá. Buenas noches. Vengo de Colombia, ¿no? Más o menos quería hacer una pregunta respecto de asimilando ese mapa de todos los sucesos que ahorita pasan en Latinoamérica, todos los puntos de lucha social que se están dando desde Argentina, Bolivia, Venezuela, Brasil, Colombia, y muchos de los procesos que están en El Salvador, o bueno, las elecciones en Argentina. ¿Usted cree que se está formando algún tipo de cadena equivalencial? Y si ese tipo de cadena equivalencial acarrearía o tendría un nombre posible, y creería que tal vez podríamos en un futuro, en términos gramscianos, crear como un bloque hegemónico. Por momentos tuve la impresión de que sí, de que estábamos configurando un bloque gramsciano, como has dicho. Lo que pasa es que, claro, hasta dónde, dada la naturaleza misma de lo que hemos discutido sobre la hegemonía y la contingencia, hasta dónde estos procesos son irreversibles.
Antes, cuando decíamos que había leyes históricas que se cumplían inexorablemente, decía, esto no tiene vuelta atrás. Así decíamos. Pero ahora, Así fue. me acuerdo de Chávez diciendo, ¿cuándo será esto indevolvible?, decía él. Es una expresión venezolana, ¿no? Y ahora, cuando estuvimos en el foro de Tucumán de la Segunda Independencia, escuché a distintos líderes latinoamericanos atravesados por la misma pregunta. Es decir, tiene tantas posibilidades el capital de revertir todo, de producir una situación donde todo lo que se había conseguido se vaya para atrás, ¿no? Ahora, de todas maneras, claro, hay que insistir, ¿no? Es decir, que hay solo una cosa que tenemos a favor, que es el retorno. También en los 70 hubo un momento en que uno pensó, bueno, esto ya está finalizado y liquidado. Y no fue así, ¿no? El presente puede ser muy injusto, pero hasta ahora no se ha conseguido que la historia impida el retorno de lo reprimido. Vamos, ¿no? Están yéndose. Me parece que... Hola. Aprovecho para... Hablaste de retorno, hablaste también del talibán degollando. Quería preguntarte cómo pensás el vaticinio de Lacan, del triunfo de la religión, los retornos de los fenómenos fundamentalistas, del talibanismo, de ISIS, y si eso constituye un retorno de la religión o es otra lógica la que habita ahí. Y más bien, digamos, el retorno de lo que produce los fenómenos de segregación, digamos. Estoy más... A ver, la pregunta es de nuevo bastante compleja y de difícil... La he discutido 1000 veces con los amigos que se especializan, pero está más en la segunda hipótesis, porque, por ejemplo, cuando fue lo de Charlie Hebdo, los muchachos, antes de que la policía los matara, le dieron una entrevista a la radio, y uno de ellos dijo, estamos financiados por Al Qaeda. La palabra financiado me llamó mucho la atención, porque es una palabra como de franquicia. Entonces, ¿qué pasa? Que va a tener mucho éxito lo que ocurre, pero no por una experiencia trascendental como imaginaron los filósofos de hace una década atrás, donde pensaban que, dada la deslegitimación de los hechos políticos y el avance de la técnica y el capital, el hecho religioso iba a resurgir. Puede haber algo de esto, ¿eh? Puede ser la frase de Heidegger, solo un Dios puede salvarnos. Puede haber algo de solo un Dios puede salvarlo. Pero lo que veo yo es que hay cada vez más personas que no son nada, que no tienen ningún lugar, que no pueden encontrar ningún sitio, que son además rechazadas en todas partes. Y aparecen grupos que ofrecen nombre, destino, lugar, proyecto, y eso va a extenderse de una manera... Es una inscripción, finalmente son como semblantes del nombre del Padre. Para muchos son el único orden que han encontrado en su vida. Un pibe está en la banlieue francesa, ha pasado toda la vida ahí, sabe que no va a ser jamás francés, sabe que nunca va a ser aceptado, nunca le van a dar un empleo. Va a la mezquita, alguien le habla, empieza una cadena, empiezan los lazos. Así que yo me inclino conjeturalmente por tu segunda, es decir, más que la revelación religiosa o que aparezca algo que dé sentido, como diría Lacan, ¿no? Cuando hizo esa anticipación frente a un mundo donde
impera, digamos, el capital y la técnica que arrasa, y entonces el sentido religioso se vuelve muy importante. ¿Qué hay de esto? Yo lo que creo es que el éxito que tienen todas estas agrupaciones también tiene muchísimo que ver con fenómenos de desintegración. Por empezar, son países desintegrados, bombardeados permanentemente, destruidos, no pueden constituir nunca ni sociedad civil, ni Estado. ¿Cómo no va a proliferar? Es como el narco en América Latina, es decir, no se extiende solo por el mal, sino que dan un lugar, dan un orden, establecen jerarquías, codifican cosas. Puede ser que en el caso de la Jihad se añada el factor de que va a haber un sacrificio, y que eso sí tenga, vamos a decir, un soporte que se inscriba en la tradición. Puede ser. Pero a mí, cuando escuché la palabra financiación, dije, pero esto de financiar es una novedad. El chico quiere salir por la radio. Se dieron el gusto de la entrevista en la radio y luego hablaron de la financiación. Pues sí, es una cosa como de Starbucks. Nada más que variantes, ¿no? Bueno, les agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado y a Jorge su presencia y su